Dormí junto a su cola por error, ahora duerme presionada contra mí todas las noches. Bienvenido al mundo de la ciencia. Ficción. Comenta abajo desde qué parte del mundo la estás viendo hoy y si te gusta esta historia no olvides suscribir. El viento aullaba contra las frágiles paredes metálicas de la cúpula de investigación, un gemido bajo que castañeteaban los dientes. Se convierten en ruido de fondo después de 3 largos meses en este mundo congelado y olvidado por Dios. Bowen ajustó el regulador térmico atado a su traje y maldijo en voz baja cuando la pantalla rota parpadeó nuevamente. No era un científico ni un lingüista como la mayoría de los otros estacionados aquí, él era el tipo al que llamaban cuando las cosas se ponían difíciles. Atascado o congelado en la noche, su trabajo no era glamoroso, pero lo mantenía vivo y necesario esta noche. Sin embargo, la temperatura había bajado tan violentamente, tan rápido que ni siquiera los sistemas redundantes pudieron manejarlo. Habían perdido la red de calefacción secundaria hace una hora y ahora partes de la cúpula se hundían por debajo de los niveles de supervivencia. El sueño ya era un sueño. El preciado bien que había allí se había convertido en un lujo que nadie podía permitirse. Él caminaba con dificultad. Al final del estrecho pasillo, rodeado de paneles brillantes de escarcha, se nubla el aliento frente a él. De sus botas golpeando fuertemente el suelo aislado mientras buscaba un lugar que no se hubiera convertido en una nevera. La mayor parte del equipo se había agrupado en el área común central cerca de la fuente de calor de emergencia, pero no había suficiente espacio para. Todo el mundo odiaba a las multitudes y odiaba la forma en que los muros parecían cerrarse cuando demasiadas personas respiraban el mismo aire reciclado. En lugar de eso, él merodeaba por él. Los bordes de la cúpula saltaban para encontrar un parche de calor residual, le dolía la cabeza. Con los dedos fríos y rígidos a pesar de 2 capas de guantes cuando tropezó. Los dormitorios auxiliares, un área poco utilizada destinada a los especialistas visitantes. Lo encontró dichosamente más cálido, las luces eran tenues, un suave resplandor dorado. Rozando una fila de catres de emergencia amontonados apresuradamente sin pensar. Demasiado cansado y congelado para preocuparse, se quitó el abrigo exterior y las botas. Y se dejó caer en la cuna más cercana. Ya estaba ocupada, pero no se dio cuenta de inmediato. El calor lo golpeó primero, un calor profundo y ondulante que prácticamente lo arrastró hacia abajo como una manta pesada, la superficie debajo. Él no era todo colchón, algo vivo, se movió, algo suave pero denso era. Solo cuando un ronroneo bajo y retumbante vibró a través del marco de la cama y llegó a sus huesos, se dio cuenta de que no estaba solo. El cerebro medio entumecido luchaba por procesar lo que estaba sucediendo cuando reconoció el pelaje blanco como la escarcha que lo rozaba. Contra su brazo el lento y soñoliento apretarse de una cola enroscándose alrededor de su cintura. Ya era demasiado tarde. Bonnie, el lingüista mujer bestia, sabía que tenía que ser ella. Ninguno de los humanos tenía pelaje que brillara como nieve en polvo bajo la luz tenue. Luces o colas que prácticamente irradiaban calor corporal como hornos vivientes. El instinto le gritaba que se levantara de un salto, que balbuceara una disculpa, que retrocediera hasta el pasillo y fingiera que nada de eso. Esto había sucedido alguna vez. El orgullo y la supervivencia, sin embargo, chocaron fuertemente en su cabeza. La habitación estaba cálida porque Bonnie estaba caliente. Alejarse significaría sumergirse nuevamente en los pasillos de frío mortal. Además, ella no se había movido. Más allá de ese ronroneo, si acaso, se movió más cerca, apretando ligeramente la cola. Asintiendo perezosamente sobre la manta entre ellos, su respiración se hizo más lenta. El ritmo profundo y constante de alguien perdido en sueños cómodos. Tragó saliva con dificultad, tratando de no tensarse para no molestarla. Tal vez si él se quedaba completamente quieto, ella no se despertaría. Tal vez podría escabullirse antes de llorar y reírse de esto como una nota al pie vergonzosa en los minutos. Arrastrado, Bowen yacía rígido sobre su espalda con los músculos doloridos por la tensión y las orejas llenas de el ronroneo constante que de alguna manera hacía que el frío exterior pareciera distante y sin importancia. No era su intención. Ni siquiera había considerado que Bonnie dormiría aquí en lugar de con los demás con los que siempre dormía. Parecía tan solitaria, tan indiferente a los torpes intentos de amistad de la tripulación humana, pero allí estaba ella, acurrucada contra él como si hubieran estado haciendo esto durante años mientras el calor se filtraba más profundamente en sus huesos.
el pánico inicial de Warren. El pelaje opaco de Bonnie era absurdamente suave, un sueño táctil que jugueteaba con sus dedos. En querer acariciarla, resistió el impulso ferozmente sabiendo que si se movía en la dirección incorrecta, probablemente recibiría un codazo en las costillas o algo peor. Cerró los ojos dejando que el cansancio y el calor ganaran lentamente la guerra contra la incomodidad. El ronroneo de Bonnie resonó. A través del fino colchón, a través de las fibras de su ropa, hasta su piel y más profundamente aún, hasta que no estaba seguro de sí. Ya no los escuchaba o solo los sentía como parte de su propio pulso, ahora también podía olerla débilmente, un olor limpio y agudo. Olía como a piedra fría y algo salvaje que no podía nombrar, no era desagradable. En todo caso, fue un recordatorio de que, a pesar de su apariencia alienígena, ella estaba vivo, algo tangible, real en un lugar que a menudo parecía una alucinación pintada de blanco y hielo. En algún momento de la noche su mano traidora que era terminó descansando ligeramente contra su espalda. Ella no se estremeció o se movió si algo la hizo inclinarse para tocarla, moviendo su cola una vez. Antes de acomodarse en un nudo más firme contra él, Warren se preguntó vagamente qué clase de etiqueta se aplicaba aquí. En la Tierra, acurrucarse accidentalmente con un compañero de trabajo mientras dormías era una demanda que estaba a punto de ocurrir aquí, enterrada bajo capas de frío y aislamiento, se sentía como una extraña especie de necesidad, algo así. Más viejo y más primario que las reglas de la oficina, se quedó dormido a regañadientes, inseguro. Si se despertaba y se encontraba tirado en el suelo o peor aún, dándole explicaciones aún. La mujer bestia enojada por qué había pasado la noche aferrándose a ella como un hombre que se está ahogando por la mañana o lo que fuera que pasara por eso en él. La perpetua penumbra de este mundo se coló lentamente por las ventanas cubiertas de escarcha. Brillaba débilmente con un pálido y quebradizo oro. Warren se despertó desorientado, parpadeando contra. El resplandor de Bonnie seguía allí, todavía presionada contra él, su cola se enroscaba tan apretadamente alrededor de su cintura, no estaba seguro de cómo liberarse sin despertarla. Se movió ligeramente intentando desenredarse, pero en el momento en que se movió, Bonnie. Los brazos se apretaron reflexivamente a su alrededor y un zumbido somnoliento y contento retumbó en su garganta. Él se congeló con el corazón latiendo con fuerza. Dolorosamente contra sus costillas podía sentir su respiración contra su cuello ahora lenta y cálido. Podía sentir el sonido bajo, casi imperceptible, que ella hacía mientras frotaba su mejilla perezosamente contra la de él. Hombro en su sueño por un segundo pensó que tal vez si se quedaba absolutamente quieto ella simplemente lo dejaría ir cuando despertara. Entonces murmuró algo incoherente, bostezó enormemente y seguía medio dormida. Lo acercó aún más a su pecho deliberadamente y levantó la cola para descansar ligeramente sobre la madriguera de su cadera. Apretó los ojos y maldijo en voz baja, esto iba a ser complicado, el camino de regreso a los comunes. Se sentía más pesado que las botas gastadas en los pies de Warren. Bonnie caminaba silenciosamente a su lado, moviendo la cola con satisfacción. Detrás de ella, ajenos o indiferentes a las miradas que les lanzaba la tripulación reunida, la noticia había viajado demasiado rápido. Rápidamente, y ahora los ojos lo seguían con una diversión apenas velada. Warren mantuvo con la frente en alto negándose a darles la satisfacción de verlo nervioso. No era como si pudiera explicarlo. La situación fácilmente y dudaba que alguien le creyera si intentaba decirlo. Había tropezado con su cama por error y se había despertado envuelto más apretado que un burrito, lo cual no le iba a hacer ganar nada. Dignidad, especialmente cuando Bonnie parecía estar perfectamente cómoda ocasionalmente. Golpeando su hombro con el de ella de una manera que envió una extraña sacudida caliente por su columna vertebral, la cúpula central como un zumbó. Con el ánimo forzado de la gente que sobrevive al aburrimiento y al frío brutal, alguien había preparado un café débil. Agua reciclada. Alguien más había preparado un desayuno de raciones liofilizadas recalentadas a fuego lento. Estufa de emergencia. Warren tomó una taza en una barra de proteína haciendo un beline para él. Saltando de mesa en mesa para ser invisible, no hubo suerte. Bonnie siguió sin vacilación, dejándose caer en el asiento junto a él, con la cola enroscándose casualmente alrededor de la pata de su silla. Warren casi se atragantó.
Su primer sorbo de café mientras sentía el leve roce del pelaje contra su tobillo, ella ni siquiera lo miró, solo bebió un sorbo. Su propia taza humeante, sus ojos azules entreabiertos de satisfacción, sintióla. El calor le subió por el cuello, una reacción involuntaria por la que se odiaba a sí mismo. La habitación de Davis, el principal técnico atmosférico, llamó la atención de Won y sonrió, tocándose la muñeca donde ahora se encontraba la cola de Bonnie. Cepillado como una correa cariñosa, Won le lanzó una mirada lo suficientemente aguda como para cortar acero, pero Davis solo se rió y se volvió hacia sus compañeros y Won se obligó a concentrarse en su barra de raciones, masticando mecánicamente la de Bonnie. La presencia a su lado era algo vivo que respiraba, una atracción gravitacional de la que no podía escapar, ella irradiaba calor. Comodidad y la intimidad tácita que le molestaba su enfoque peor, ella parecía completamente. Sin darse cuenta, o tal vez no lo era y simplemente no le importaba de todos modos, eso hizo que Warren. La piel le picaba de maneras que no se atrevía a examinar muy de cerca, el día se desdibujaba en tareas de mantenimiento y listas de verificación inútiles. El colapso parcial de la red de calefacción había obligado a realizar una auditoría completa del sistema. Won pasó horas hundido hasta los codos en conductos congelados maldiciendo el frío y a los ingenieros que creían que el aislamiento era opcional. Bonnie aparecía de vez en cuando ofreciendo herramientas sin que se lo pidieran. Entregándole cinta térmica mientras apretaba un perno con dedos sordos con puntas de garra cuando sus propios guantes resultaron demasiado torpes. No hablaba mucho, no rondaba, pero su presencia silenciosa y constante lo mantenía en tierra de una manera que ningún sistema de respaldo podría jamás. Se rozaron los hombros cuando su cola ocasionalmente se enroscó cerca de sus piernas, se sintió menos como un accidente y más como una promesa silenciosa que no supo cómo interpretar cuando el calentador de emergencia se estabilizó y las luces parpadearon. Del rojo furioso al amarillo constante, la noche se arrastraba nuevamente fuera de la cúpula. La interminable tundra blanca se oscureció hasta convertirse en un vacío índigo magullado en el interior. La temperatura rondaba un nivel soportable pero incómodo, los espacios comunes volverían a estar abarrotados y el aire estaba denso por demasiadas cosas. Cuerpos, demasiados chistes susurrados a su costa. Won se encontró a la deriva. En lugar de eso, se dirigió hacia los cuarteles auxiliares sin pensar demasiado en por qué. Empujó la puerta del dormitorio y se congeló. Bonnie ya estaba allí, acurrucada en uno de los catres. Su pelaje blanco se mezclaba con las mantas raídas, su cola se movía perezosamente mientras dormía por un largo momento. Won permaneció allí, congelado en la puerta, atrapado entre el sentido común y una dolorosa y traidora necesidad de calor, consuelo, algo que él no se había permitido querer en años. Debería volver a pasarlo mal en los comunes y fingir que hoy nunca había sucedido. En lugar de eso, se quitó el pesado abrigo, se quitó las botas y se deslizó en el catre junto a ella. Bonnie se movió. Inmediatamente parpadeó hacia él con ojos pesados por el sueño y luego emitió un ronroneo bajo que vibró a través de la delgada colchón. Sin dudarlo se estiró, bostezó y se dejó caer contra él. Como si fuera lo más natural del mundo, su cola se enroscó una vez más alrededor de su cintura. Won dejó escapar un suspiro tembloroso, el corazón le golpeaba contra las costillas, ella no parecía esperar nada de él. Torpeza sin explicaciones, ella simplemente se acurrucó contra él confiando en él. Con una sencillez que lo dejó atónito, no merecía esa confianza, no sabía qué había hecho para ganársela, pero no fue lo suficientemente cruel como para apartarlo lentamente y con cuidado, lo rodeó con un brazo. Sus hombros se relajaron aún más y su ronroneo se hizo más profundo hasta convertirse en un ronroneo constante. Un zumbido vibrante que llenaba la pequeña habitación con una calidez que se encontraba en algún lugar entre el agotamiento y un dolor profundo en los huesos que no podía nombrar. Won se dejó relajar contra ella. Con la mano apoyada ligeramente en su costado, la puerta se abrió con un crujido. Una hora después, alguien metieron la cabeza sin dudarlo esperando encontrar literas vacías. Warren no se movió. No se molestó en explicar quién era, dejó escapar un suave bufido de diversión y se fue sin decir palabra. Bonnie no se movió. Ella estaba perdida en sueños, otra vez tarareando suavemente mientras acercaba su cola
Anudándose firmemente a su alrededor como si quisiera mantenerlo en su lugar hasta la mañana, él sonrió sombríamente en la penumbra. Luz preguntándose cuándo exactamente se había rendido ante esta extraña criatura salvaje, preguntándose por qué no lo aterrorizaba. Afuera, el viento aullaba como una bestia antigua rondando. El hielo infinito dentro de Warren yacía envuelto en un capullo de pelaje y calor. Un latido presionado contra el suyo, una historia que lo ataba a algo que no entendía pero que no podía atreverse a decir. Resistir cerró los ojos y dejó que la tormenta rugiera sin él por primera vez. Hacía tiempo que no podía recordar y no se sentía solo, el frío no había amainado. Por la mañana, pero Warren apenas lo notó, su mundo se había reducido al ritmo lento y constante de la respiración de Bonnie. Contra su pecho y la forma en que su cola se movía ocasionalmente, apretándose o aflojándose alrededor de él dependiendo de cualquier sueño que ella persiguiera con los ojos cerrados, él permaneció inmóvil por un largo tiempo después. Despertando sin querer perturbar la frágil pieza entre ellos, eventualmente el deber. Le indiqué que las reparaciones de ayer necesitaban verificarse, los sensores atmosféricos todavía parpadeaban. Esporádicamente y las lecturas magnéticas debajo del hielo se volvían más inestables, Warren se desenredó. Saliendo cuidadosamente del peso de Bonnie, centímetro a centímetro, su cola se resistió a apretarse instintivamente incluso. En el sueño pero logró liberarse sin despertarla la ausencia de ella. El calor hace que el aire tenue de la cúpula se sienta más cruel que antes cuando Warren caminó con dificultad de regreso a la Cámara de los Comunes. La reunión informativa del día ya había comenzado. El comandante Lewis se encontraba al frente de la sala. Al tocar un holograma defectuoso de los campos de hielo circundantes, el mapa proyectado brilló como un cañón irregular recién descubierto. Se reveló por la actividad sísmica que destellaba en rojo que también era una formación extraña. Simétrico para ser natural, algunos científicos murmuraron sobre ruinas extraterrestres enterradas, otros sobre campos magnéticos inestables. Bolsillos, pero todos estuvieron de acuerdo en que era necesario investigar la voz de Lewis. El murmullo bajo, agudo y profesional, que establece las tareas con los militares. Se enviarían equipos de estudio de precisión por turnos al nuevo sitio para establecer marcadores perimetrales y recopilación de datos antes de que pudiera comenzar cualquier cosa más riesgosa. Warren apenas tuvo tiempo de procesar la información antes de que los ojos de Lewis se posaran en él. «Estás emparejado con Bonnie», dijo. El comandante dijo como si fuera obvio y una oleada de diversión cómplice recorrió la habitación. Warren reprimió una. Por supuesto, Bonnie se había convertido en su sombra no oficial, ahora su cola y su presencia lo marcaba, le gustara o no, pero captó la llegada de Bonnie por el rabillo del ojo, todavía arrugado por la dormía, su pelaje blanco como la escarcha brillaba bajo las duras luces de la cúpula, se movía con gracia fácil, se abrió paso entre el grupo de humanos sin dudarlo hasta que se quedó a su lado, con la cola rozando ligeramente la parte trasera de sus rodillas en un saludo tan casual que hizo que Warren se les apretó la garganta y les dieron un día para preparar los suministros, calibrar los escáneres y enfriarlos. Equipo meteorológico reforzado para una posible interferencia magnética. Warren pasó la mayor parte de él revisando su equipo meticulosamente, agradecido por la distracción. Bonnie, por otro lado, parecía contenta de ser humilde mientras empacaba lo esencial en su trineo con su cola, moviéndose de vez en cuando como un gato cuando finalmente emprenden el camino a través del hielo. Llanuras, la cúpula se encoge detrás de ellos hasta convertirse en un punto pálido contra el horizonte. El mundo se convirtió en un silencio ensordecedor, roto solo por el crujido de las botas y los corredores del trineo sobre el hielo quebradizo durante horas. Pasó con poca conversación. Bonnie no era del tipo hablador y Warren descubrió que lo prefería así. Había algo de compañía en su silencio compartido, la forma en que se movían al ritmo sin necesidad de palabras de vez en cuando. Y entonces Bonnie señalaba algo, una onda en la nieve que indicaba terreno inestable, un leve zumbido que vibraba en los huesos desde alguna energía profundamente enterrada. A ella le enseñó cómo escuchar de manera diferente, como sentir el pulso de la tierra a través de sus botas, y Warren se dio cuenta de cuánto de este mundo ella comprendió instintivamente, que lo humillaba de maneras que ninguna otra cosa aquí lo había hecho.
Acampamos cerca de un afloramiento irregular de hielo justo antes de que el pálido sol se ocultara en el horizonte. Warren instaló el refugio térmico mientras Bonnie cavaba muros de nieve alrededor de su posición. Su movimiento era rápido y practicado para cuando me arrastré dentro de la estrecha tienda de campaña. La temperatura exterior ya había caído a territorio letal. El refugio estaba diseñado para dos, apenas más grande que un ataúd. Warren se preparó para ello. Otra noche de proximidad incómoda. Bonnie resolvió ese problema incluso antes de que comenzara a acurrucarse. Él, sin dudarlo, su cola tejiéndose firmemente alrededor de su cintura, no lo hizo resistirse después de la forma en que ella instintivamente lo buscó como una fuente de seguridad y consuelo tirando. Lejos se habría sentido mal, la noche se extendía larga e inquieta en algún lugar. En lo profundo del hielo, un latido sordo pulsaba a intervalos irregulares como el latido del corazón de un gigante dormido. Warren no podía dormir, el ronroneo de Bonnie era más suave ahora, casi un susurro contra su pecho, pero no podía ahogar la inquietud en los bordes de su mente. Se movió ligeramente con cuidado de no despertarla, mirando fijamente la tenue luz que se filtraba a través de la tela aislante que había sobre ellos. Debería haberse sentido exhausto después de la caminata del día, pero en cambio, estaba tenso hasta los nervios. Bonnie se agitó. A su lado, sintiendo su inquietud incluso en el sueño sin despertar, se movió más cerca, pasando un brazo por su cintura y enterrando su rostro contra su cuello. El contacto provocó un cortocircuito en el cerebro de Warren. No fue abiertamente sexual, no fue calculado, fue puramente instintivo. Buscando consuelo, pero lo sacudió más que un beso o un toque. Se quedó congelado no por miedo, sino porque no quería arruinar esto, no quería perder lo frágil que era. Se había formado un vínculo sin palabras entre ellos y él colocó una mano cautelosa sobre su espalda. Sintiendo el lento y constante subir y bajar de su respiración, y cerró los ojos, obligando a sus músculos a relajarse. Cuando finalmente llegó la mañana, trajo consigo algo más que un frío quebradizo y articulaciones doloridas. Se había formado una grieta capilar en la plataforma de hielo cerca de su campamento, una telaraña de fracturas que se extendía como las venas de una criatura viviente que Warren vio mientras derribaba el refugio, una línea tenue que no había estado allí la noche anterior. Antes de que Bonnie se agachara junto a él, moviendo las orejas y agitando la cola con agitación, murmuró algo en su propio idioma agudo y preocupado antes de cambiar al inglés. La tierra está enferma. Aquí, dijo en voz baja, sueña demasiado fuerte, debemos tener cuidado. Sus palabras. Warren se enfrió más que el viento. Asintió con tristeza y ajustó las correas de su trineo. Lo que sea que estuvieran haciendo, llegar hasta aquí no iba a ser fácil. Mientras avanzaban con dificultad hacia el interminable Warren blanco, uno al lado del otro, se dio cuenta de que ya no solo quería sobrevivir en ese lugar, quería sobrevivir con ella. El glaciar se extendía. Ante ellos se extendía interminablemente una extensión fracturada y quejumbrosa de hielo y un frío profundo como el hueso que parecía resistirse a cada uno de sus ataques. Warren se ajustó el arnés del trineo sobre el pecho, apretando los dientes por el dolor en los músculos. Bonnie avanzó por delante de él, con pasos ligeros y seguros a pesar del terreno traicionero y el blanco escarchado de su pelaje que la hacía parecer parte del paisaje de vez en cuando ella lo miraba moviendo la cola. En un silencioso estímulo, él asentía y se esforzaba más para alcanzarlo. El sitio de la anomalía antes de que el clima cambiara nuevamente, las lecturas de presión atmosférica ya eran inestables y lo último que Warren quería era verse atrapado en una de las infames tormentas del continente al mediodía. Al llegar al borde del cañón se abrió ante ellos una herida aguda y antinatural. Las paredes del abismo, profundamente cortadas en el hielo, eran lisas en algunos lugares y dentadas en otros, como si algo las hubiera cortado. Se derritió hacia abajo en lugar de erosionarse durante siglos. Bonnie se agachó cerca del borde, con garras clavándose en el hielo. Mientras miraba hacia abajo, Warren se unió a ella y escudriñó las profundidades con ojos cansados. Algo brilló débilmente bajo un pulso rítmico de luz blanca azulada que hizo que se le erizara el vello del brazo. Reconoció la firma de las lecturas iniciales de la base de tecnología extraterrestre activa. De alguna manera,
Después de quién sabe cuántos miles de años enterrado bajo este páramo helado. Las orejas de Bonnie se aplastaron contra su cabeza. Está despierta, dijo en voz baja. Woen no preguntó cómo lo sabía. Él también lo sentía, un zumbido bajo que vibraba a través de las suelas de sus botas. El aire congelado en sí mismo algo viejo y no del todo inactivo se dejó caer sobre una rodilla. Desembalaje del escáner portátil del trineo. Los dedos se mueven automáticamente a través de los protocolos de configuración incluso con inquietud. Se arrastró por su columna vertebral, Bonnie se quedó cerca, su cola se movía con energía inquieta, su cuerpo tenso como un. La cuerda del arco tensada hace que la palabra escáner cobre vida proyectando una imagen tridimensional temblorosa en el frío. El aire entre ellos forma una intrincada red de campos de energía que rodea una especie de estructura en lo profundo de la grieta no está simplemente enterrada, murmuró Woen estudiando. La lectura está protegida, algo mantiene esos campos, la fuente de energía debe seguir funcionando, miró. Bonnie la encontró observándolo con una intensidad que le hizo apretar el pecho. Si todavía está activo, eso podría explicarlo. Distorsiones en la cúpula, los sueños extraños, los estallidos de miedo irracional y agresión, fuera lo que fuese esa cosa, no estaba inerte y estaban sentados encima de ella. Bonnie se acercó más. Rozando su hombro no deberíamos demorarnos en este lugar, no le gusta ser visto, su voz era baja, casi un gruñido. Woen no discutió, empacó rápidamente el escáner y lo aseguró al trineo. Necesitaban mapear todo lo que pudieran y salir corriendo antes de que la tormenta que se avecinaba en el horizonte los devorara. El aire ya se sentía más pesado, una presión que se acumulaba y que no tenía nada que ver con los patrones climáticos naturales a medida que bordeaban la zona. El borde del cañón colocando balizas perimetrales y tomando lecturas rápidas. Woen se dio cuenta de que sus ojos se desviaban cada vez más hacia Bonnie, que era una fuerza en sí misma.